¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por escuchar. ¿Qué tal, Fernanda? Mi nombre es Fernanda Familiar. Hace un momento, antes de entrar aquí a la cabina, una de las personas de seguridad me dice: señorita, ¿de qué se va a tratar su programa el día de hoy? Y le digo: de la persuasión, de la importancia de las palabras, de todo lo que somos capaces de hacer con nuestro lenguaje. Es bien interesante este tema y como equipo de trabajo, pues decidimos hablar de uno de los episodios más terroríficos de la historia moderna. Un periodo de casi 6 años que tristemente pareciera que nunca existió para muchos y generaciones de hecho lo eliminaron. Tenemos que hablar del tema nazi. El tema nazi es muy importante en la persuasión, en el asunto de las palabras. Eso me parece fundamental que debamos de tratar hoy aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Fíjense, no podemos olvidar, hay generaciones en Alemania que no conocen la historia de los nazis, por ejemplo. No tienen memoria, no. Los padres o los abuelos no les contaron al respecto. No les contaron esos episodios. Qué importante es para ellos saber lo que pasó en su país. Y no lo saben. Así es que, si no olvidáramos nuestro pasado y se educara con los hechos y no con intereses políticos, pues muchas naciones en el mundo no caerían nuevamente en estas redes de populismo, ni encumbrarían a los dictadores que ya no necesitan más que un golpe de Estado, ¿no? Para quitarlos, porque no necesitan un golpe de Estado para llegar. No, llegan a través del voto, de la aceptación de la mayoría. Este voto, en muchas ocasiones, producto de la ignorancia, de una memoria histórica en la que el partido nazi provocó pues una de las guerras más largas y sangrientas en el mundo, con los fundamentos más retorcidos y falsos que fueron aceptados, fíjense, como verdades absolutas en su momento. Este partido nazi presenta en la propaganda electoral de 1932 a un trabajador alemán. Digo, vamos tratando de déjenme quitarme este como cencerro, que es un collar bien bonito, pero miren cómo suena. Cencerro. Pues eso no puede estar en un programa de radio, menos de radio. Fíjense cómo empieza esto. Porque Hitler llega por votación unánime. Llega porque el pueblo lo quiere. ¿Cómo empezaban este grupo de personas, estos locos? ¿Cómo empezó este hombre a acercarse a la gente? ¿Cómo empezó a convencerlos? Fíjense, 1932, la propaganda electoral era un trabajador alemán, iluminado a través del nacionalsocialismo, porque para los nazis el capitalismo era un cáncer que tenían que eliminar por la corrupción. Los pobres, por ejemplo, representados por la imagen de este trabajador, se enfrentaban a los ricos, ¿no? A los empresarios, a todos aquellos que no pensaban igual que estos trabajadores, con una frase bien poderosa: nosotros, los trabajadores, hemos despertado. Pues finalmente, esa fue la primera propaganda. De ahí para adelante, Hitler llega al poder. Toda la maquinaria del Estado se vuelve un arma para atacar y aniquilar a todos los que vayan en contra de los ideales. Aunque se trate de habitantes alemanes, no, en la Alemania nazi existen 2 bandos. Sí, te suena familiar, ¿verdad? Como los nazis, de un lado, y todos los demás que no son nazis. Todos los demás que no piensan igual que Hitler. En plena guerra, el Ministerio de Propaganda produce películas para difundir mensajes antisemitas con un objetivo, que según ellos, pues van a desenmascarar la supuesta influencia perniciosa de la raza parásita, tal cual, judía, en la sociedad alemana. Los judíos eran productivos, eran gente de trabajo, gente de familia, pertenecían
tanto a la clase baja de los trabajadores, pues, como a los grandes empresarios, grandes inversionistas. Bueno, pues ellos decidieron que esa raza era parásita, que debían de aniquilarla, porque de esa manera iban a limpiar, fíjense, su propia raza para que los ideales fueran más puros, si lo pones en palabras sencillas. Y eso todo a través de las palabras y la persuasión. Se trata de un momento en el que incluso grandes músicos, escritores, pintores, filósofos, periodistas, científicos, geniales y con un trabajo invaluable, se convierten en enemigos de Alemania. Solo porque, pues, un señor llamado Adolf o Adolfo Hitler se le ocurre descalificar a tales o cuales. La propaganda nazi desarrolló un gran aprecio por la tecnología. Usaban el gramófono para difundir los discursos de Hitler en reuniones sociales, en las calles, a través de altavoces. Estos discursos en los que Hitler siempre señala a sus adversarios, en los que culpa a los judíos, a los capitalistas, de conspirar contra el gobierno, porque no estaban de acuerdo con él. Hitler le dice a sus seguidores que esos opositores, esos malandrines, esa gente, esa raza mala, pues, tienen miedo de él, porque él les va a quitar su riqueza para repartirla entre los pobres. Este discurso es bien fuerte, ¿eh? Porque el trabajador de ese anuncio de 1932 decía: nosotros los trabajadores hemos despertado. ¿Despertado de qué? Ese es el meollo, esa es la manipulación a través, la persuasión, el acabar haciendo lo que yo quiero que hagas. Tú no cuentas, ya no piensas. Sí, de pasar de la persuasión a la forma de manipulación. Bueno, lo que no les dice es que mientras esos ricos se van de Alemania con su dinero, los pobres van a ser más pobres. Y vivirán con tarjetas de racionamiento durante casi 6 años. No les dice que importa más crear un ejército bajo su doctrina nazi que va a alimentar a la población, pero de golpes, de tortura, de malestar, de hambre, de insalubridad. Y que ese ejército ya no los va a defender a la población, a esos pobres que van a ser más pobres. No, ese ejército va a estar a las órdenes de Adolfo Hitler para que ese pueblo que le creyó haga lo que él diga, porque si no, los mata. Sublevado. Punto. Los mata. Hitler intenta varias veces llegar al poder, pero descubre que no puede hasta que descubre la propaganda, ¿no? Entonces ahí aprende a decir lo que el pueblo cansado y enojado necesita escuchar, aprende a prometer, aprende a dividir. Ahí está su fuerza, ¿eh? Gente con la que he platicado, sobrevivientes de aquella época, en algún momento el señor Gilbert, el papá de Morris Gilbert, el hombre famoso de teatro, su papá vivió aquí en México y era de los pocos sobrevivientes de este tema. Y él me contaba: Fer, es que cuando nos empezaron a juntar en guetos, acuérdense que era una colonia, ¿no? Una cuadra, por decirlo, y ahí vivían todas las familias y no podía salir de ahí. Lean el diario de Ana Frank, es muy interesante. Pero uno dice, ¿pero qué? ¿Los encerraron? No, fue poco a poco, Fer. Nosotros no perdimos la fuerza luego. La fuimos perdiendo con el tiempo. Con el tiempo, ahí nos decían que ahí íbamos a estar bien, pero nunca pensamos que luego nos subirían a trenes y nos llevaran a Treblinka o a cualquiera de estos campos de concentración, a Auschwitz, etc.
Ahora, parte del éxito de la propaganda nazi tiene que ver con esta polarización que Hitler promueve siempre en sus discursos. No es menor. Nazis contra judíos. Fíjense. Trabajadores contra empresarios. ¿Cómo va a estar un trabajador contra un empresario si el empresario es el que le da el trabajo? Si no, pues no va a tener trabajo. Aprende, por ejemplo, a decir, ahora socialistas contra capitalistas. Y es una cosa contra otra, y este contra este. Esa división permea, muy importantemente, porque pues él llega democráticamente al poder por medio del voto. No por una gran mayoría, pero gana, porque existe en ese tiempo la democracia. Él gana las elecciones con menos del 37% de los votos. Eso es poco. Si lo pones en perspectiva, no arrasa más de un 50%, claro. No, llega con menos de un 37%. Pero la oratoria demagógica e incendiaria de Hitler, supo identificar el resorte del pueblo, ese resentimiento de los que menos tienen contra los judíos. ¿Por qué? Porque ellos tenían la posibilidad de ser empresarios, como otros tantos, como otros, no solo judíos, eran de otras religiones, de otros estratos, pues, tenían la posibilidad de tener, no, pues eso está muy mal dicho, tenían la posibilidad de dar empleo, de tener empresas, eran muy exitosos. Y resulta que Hitler les empieza a decir, estos tienen mucho, como cuando te hablan al oído el diablito, este tiene mucho. Este debería de darte la mitad de lo que tiene, porque tú lo mereces. ¿Pero por qué lo merezco? Pues porque sí, sin hacer nada, regalado. Yo le voy a quitar a ese para regalarte a ti. La manera de mantenerse en el poder fue inculcar esta ideología en las nuevas generaciones, códigos civiles, códigos morales, sí, que sustentaban y defendían el nazismo, que es justamente como surgen las juventudes nazis. Hitler llama a los alemanes a ser soldados de su patria, a defender el nazismo como si se tratara de una religión. Incluso es tan fuerte este adoctrinamiento que dentro del mismo discurso populista, Hitler invita a sus seguidores a denunciar a todos aquellos que se atrevan a expresarse mal de él, a quejarse o que no piensen como ellos. Y entonces, ¿qué creen? Esta es la debacle, Vecinos empiezan a delatar a vecinos, pero más allá de eso, en las familias se empiezan a delatar unos a otros. Mi abuelito ya no piensa igual. Mi hermano habla mal de usted. Iban y los fusilaban, los mataban. Producto de ser delatados por la misma familia que decía, tú ya no piensas igual que Hitler. Ahora, detrás de Hitler, y en tema propaganda, hay un hombre con un cerebro maquiavélico que se llama Joseph Goebbels. Él fue su ministro de propaganda. Él fue el genio detrás de muchos de sus discursos, de las estrategias propagandísticas que encumbraron a Hitler en el poder. No. Con el populismo de sus discursos, Goebbels explotaba los medios de la sociedad alemana, expandiendo el odio hacia los judíos, haciendo creer a todos que solo una persona podía salvarles del desastre. Y se trataba de Adolf Hitler, quien más que un político, se convierte en una figura mesiánica redentora. Desafortunadamente, muchos de esos fieles seguidores pues murieron de hambre. Los mataron.
en el momento en que dijeron, no, fíjate que tengo tantito criterio y me estoy dando cuenta que este cuate está loco y que no está haciendo bien, iban y los mataban. Murieron con bombardeos. Algunos defendiendo hasta el último momento un dictador que solo ansiaba el poder. Como una manera textual, de sanar muchos de sus complejos, de su enfermedad mental, de su locura, de su resentimiento. Esa palabra es bien delicada. Así es que hoy en este periodismo de vida, pues imagínate lo importante de las palabras, de la propaganda, del mensaje. ¿Hasta qué punto el poder de convencimiento puede sustituir a una verdad? Porque muchos de ustedes que me escuchan ven una opción B porque la A es infinitamente corrupta, pero es que no hay ley para que atenten contra esos corruptos. Ese es el problema. No es que esté mal el sistema de gobierno, pues. La democracia en este caso. Pero ¿vale más una mentira bien estructurada que un hecho? Porque eso es lo que la historia ha demostrado. De eso vamos a hablar el día de hoy, mi querido Emilio Valles Vidrio. Todos ustedes que me acompañan, no se lo pierdan. Interesantísimo y apasionante el tema del lenguaje, la comunicación, las palabras, la comunicación no verbal, en fin, todo lo que tiene que ver con esto, de la persuasión, el convencimiento. Quédense con nosotros hasta la 1 p.m, la vamos a pasar muy bien y pues la invitación también es para que escuchen nuestras diferentes secciones. Hoy tenemos una mexicana rifada muy interesante también, así que hasta la 1 p.m. juntos. Quédense, arrancamos el programa, pie derecho. Empezamos después de este periodismo de vida con mi flaquiguapo, que me vas a decir unas palabras al oído seguro bien manipuladoras. Arrancamos. Flaquiguapo. No te oyes. Buenos días. No, ahora sí. Buenos días. ¿Tú ya viste la serie Instinto de Amazon Prime Video? Me han dicho que está muy buena. Porque en España es un super éxito. Aquí lo he escuchado que la vea y no le he hecho caso ni a ti ni a Miriam Rascol. Y que el final te deje en shock. Sí. Sí. Pues vamos a verla en Amazon. ¿Ya tienes Amazon Prime en tu iPad que tienes enfrente? Dijo. Yo tengo Amazon Prime en mi iPad, en mi teléfono y en mi televisor inteligente. ¿Es la competencia directa de Netflix? Es la competencia directa de cualquier servicio de streaming y tienen grandes series que se han esmerado en producir. Además que algunas las han comprado. Miren, yo les doy un ejemplo. Si ustedes se quieren reír y quieren ver La Niñera, pues solo lo pueden ver en Amazon Prime. Por darte un pequeño ejemplo. ¿Y qué solamente puedes ver en Netflix? Friends. De hecho, viene un pleito porque ya van a quitar Friends. Entonces, muchos de los que ven Friends solo en Netflix, pues ya están pensando en migrar. Porque se va a ir Friends a HBO Plus. La venta, el movimiento de ayer de Ocesa. Ajá. A mí me parece que se potencia en otros sentidos. Eran ya socios Live Nation y Ocesa, ahora ya son socios mucho más fuertes, importantes. Exacto, ya eran. Yo creo que ahí habla de la confianza que tiene Live Nation en México, en el desarrollo de artistas y de conciertos. Vio que era un muy buen negocio y era un buen momento para Ocesa de vender una parte, pero sobre todo de Televisa. Es otra desinversión que está haciendo Televisa para meter el dinero en lo que él quiera, como lo hizo la semana pasada en el caso de radio, ahora lo está haciendo en el caso de espectáculos en vivo. Hay que recordar que Televisa en un inicio quería competir con Ocesa y había creado una división llamada En Vivo. Y luego, pues la división dijo, no, pues ¿para qué hacemos esto? Mejor nos asociamos. Y es esa parte que ahora le está vendiendo a Live Nation. Es para crecer, fortalecerse. O sea, creo que
Porque se decía, no, que ya se acabó. No, no se ha acabado. ¿De ¿Cómo dónde? se va- ¿De dónde se va a acabar? Pues está más fuerte que nunca. A ver, no solo no es cierto eso, sino que hay grandes talentos allá adentro. Grandes talentos adentro de Ocesa que, al contrario, van a ayudar a Live Nation a el desarrollo no solo de nuevos conceptos para conciertos, sino también de artistas. Hay que recordar que Ocesa, porque no vendieron la parte de la Fórmula 1 y otras cosas, pero tienen cosas muy interesantes. O sea, las activaciones que hace Ocesa en sus festivales, en Corona Capital, por ejemplo, o el EDC, que se hace en México, son muy superiores a las que se hacen en otros festivales alrededor del mundo. La manera en la cual han creado esta agencia de talento que es Seitrack, dirigida por Alex Mizrahi, pues yo les vuelvo a decir, cuando llegaron Los Ángeles Azules a Seitrack, tocaron la puerta, pues estaban en declive, y lo dicen ellos. Y lo que hizo Alex es decir, aquí hay talento. Hay que ver cómo lo redirigimos. Y vean, hoy se escuchan Los Ángeles Azules donde debían escucharse desde siempre, pero porque lograron poner el reflector, y así con una serie de artistas que tienen dentro de su roster enorme. Entonces, yo lo veo al revés. Es un gran momento para la gente que está dentro de Ocesa, que lo que se compró, no se compran fierros, se compra el talento. Miren, esto es algo que tendrían que entender la gente que tiene dinero. Cuando tú compras algo, no tienes que estar comprando el fierro, tendrías que estar comprando el talento. Cuando compras el fierro, vas a fracasar, porque el fierro hasta lo venden en la calle, el talento no. Entonces, lo que están comprando aquí es eso, el know-how de cómo crear una empresa de espectáculos exitosa a nivel Latinoamérica. ¿Cómo te entretienes? ¿A ti qué te entretiene? No, en serio. ¿Qué hora, Fernanda, familiar? Ah, pues esto es grave. No. Es que, no, a ver, ¿cómo no? fíjate, Tenemos que entretenernos. Es que fíjate bien. Tú y yo tenemos un trabajo privilegiado, que es crear entretenimiento e información a partir de nuestro talento. Y de nuestro criterio, por supuesto. Entonces, pues, a ver, si yo estoy de pronto en una junta y entonces estoy viendo cómo se están dando las cosas en una balacera, en un centro comercial, no es que sea entretenido, pero yo tengo que buscar que la gente que lo vea y se entere de forma impactante y entretenida. Y entretenida no quiere decir que sea diversión. Son cosas que parecen similares, pero no lo son. No, yo no estoy hablando de eso. No. Es como la pregunta que le hice a una amiga la semana pasada. ¿A ti qué te gusta hacer? ¿Qué te relaja? Me dijo cantar y bailar. No, pues perfecto. Es que ese es mi eso punto. Eso me entretiene, eso me relaja. Esparcimiento. That's the deal. Nosotros nos entretenemos con nuestro trabajo. Es muy divertido hacer esto. Muy, muy divertido. Sí, bueno, eso sí. Entonces yo me divierto mucho estando ante un micrófono, programando música, presentando entrevistas, discutiendo con la gente, poniendo tweets para que la gente reflexione y que me mande sus reflexiones, fotografiando mis mañanas para que la gente vea cómo son ahora, de dónde transmito, conviviendo con gente talentosa como tú o como el equipo de producción de este programa, siendo real. Eso es bien importante. Porque luego pues hay quien se vende y es puro fuego artificial. No, a ver, la gran ventaja de un trabajo como este es que te entretienes haciendo tu chamba. Y ustedes dirán, no lo hace quien sea. Pues no, hay trabajos en donde tienes que ser muy meticuloso. Si yo soy un contador y me entretengo con un número, pues chance mando a la cárcel a alguien, ¿no? O si soy un abogado, dejo en la cárcel a alguien. Porque no estoy buscando el entretenimiento. En este caso es distinto. ¿Por qué? Porque jugamos con herramientas que funcionan para entretener, divertir e informar a millones de personas. En los minutitos que nos quedan, la balacera en Plaza Arts, amigos de la República. ¿Cómo es posible que la autoridad en principio diga que es un asunto pasional? Cuando los rostros de estos personajes de Israel estaban en todos los medios en Israel buscándolos. No, pero espera. ¿Cómo? A ver,
O sea, los únicos que no saben que son los más buscados por la Interpol son la autoridad mexicana. Pero ¿Cómo? ponle tú que te tendrías que esperar para eso. Esperarte aquí. Aguántame. Pues el rostro es el rostro, ¿no? A lo que voy es que tú no sabes quiénes son los dos bueyes que están ahí tirados en el restaurante. Pero le estás haciendo caso a lo que te está diciendo la asesina. Así la asesina llega y dice, pues compré la pistola en Tláhuac y estaba enamorado. ¿Cómo lo conociste? Por Facebook. Entonces llegas. Fíjate bien lo que voy a hacer, Fernanda Familiar. Y yo no soy investigador, no soy Clouseau, aunque parezco ni Gadget. Entonces, ¿cómo se llama el muchacho? Pues se llama de esta forma. Pues vamos a buscarlo en internet, pues para ver si tiene alguna relación con esta mujer antes de decírselo a la opinión pública. Y cuando ves que todo su Facebook está en hebreo, pues dices, creo que estuvo un poco complicado el que el señor pudiera comunicarse con Esperanza N. Pero bueno, supongamos que sí. Vamos a ver a los testigos que nos dicen. Hasta los testigos que iban, o sea, podría comunicarse y hablaba buen español. Hubo gente en Arts ayer que estuvo al lado de estos dos personajes y te decían, no hablaban ni hola en español. Así como el rabino que iba conmigo en el viaje a Madrid, que no hablaba nada de español, igualito, nada de español. Entonces, si ya sabes que hay una cosa que no cacha, pues no se lo das a conocer a la opinión pública, a menos que lo que quieras es seguir esta tendencia de todos los casos mediáticos que ha habido, en donde pareciera que no hay un problema de inseguridad, sino que es culpa de las actividades de las víctimas. Por supuesto que hay un problema de inseguridad. Fíjate bien lo que te voy a decir. Mataron a un estudiante de la Universidad del Pedregal. Pues es que debía 700,000 pesos, pues ¿cómo se los va a No, pero no tienen por qué... ¡Punto! Entiéndeme lo que te estoy diciendo. El subtexto... Siempre hay una justificación. Mataron al joven y lo dejaron ahí. Pues porque tenía unas fotos eróticas de un padre. No, pues los encontramos en el iPad muy rápido. Pues mataron a un estudiante a un abogado. O mataron a una señora, ¿no? Que fue ahí a una cita. Pues porque fue al abogado. Pues porque es andaba terrible, de putas ahí, entonces, ¿saben? Ahí borracho. Pues, ¿ya me entendiste lo que voy? Por supuesto. Que pareciera que no es un problema en que haya un descontrol de la seguridad de la ciudad, sino que tú te estás metiendo en lugares en donde no debías y como te portaste medio mal. O sea, ¿cómo se te ocurre sentarte a comer al lado de una parejita que tiene un crimen, que va a cometer va a suceder un asunto pasional? Es que volvemos. ¿Cómo? Pero es que el fondo de esto es todavía más delicado. Es un asunto pasional en donde había otros 4 sicarios. Pero a ver, las fotos... Por favor, el día que tú vayas a cometer un crimen pasional, no me digas que vaya a tu lado. ¿No? Porque, o sea, iban con armas largas. Con armas largas. Y chaleco blindado. Y que además dispararon 8 minutos antes de que se diera todo. ¿Entiendes algo? No, a ver, más hondo. Las fotos de los personajes estaban en todos los medios de Israel. Israel. Así, por favor. ¿Estamos? Sí. Buscados por la Interpol. ¿Eso no lo sabe México? No, bueno, pues a ver, Raúl Flores decía hoy en la mañana que uno de ellos se encargaba del tráfico de cocaína en Polanco. La Interpol circula fotos a todos los países. Y estos tenían permiso para trabajar en México. Bueno, uno de ellos era falso, el permiso. Bueno, ¿cómo es posible que tú no identifiques que en tu país, cómo entraron? Pues entraron por dron o qué, ¿cómo? Por burro, por lancha, por... A ver, una de las cosas... aeropuerto. ¿Cómo entraron? Dicen que entraron falso y que todavía aquí las autoridades estaban diciendo los nombres falsos. O sea que pero decían la que era foto María foto. Villanueva. Y entonces, oye, no era María Villanueva, Fernanda Familiar. No, era María Villanueva, aquí está. Así como. Eso dice el Jerusalem Post. A ver, pregunta. ¿No tuviste tú un problema en un aeropuerto por un homónimo? Sí, claro.
Lo sigo teniendo porque bueno, ya tengo Global Entry, ya con reconocimiento facial, pues ya se dieron cuenta que mi carita no es la misma. Y entonces el reconocimiento facial, una imagen, vale para pura corneta, ¿o cómo está el tema? ¿Cómo no vas a saber quiénes están? A ver, pero yo regreso. Das como un hecho la razón por la cual te está diciendo la asesina. Ah, es que lo vine a matar pues porque me fue infiel. ¿Con 4 más? Era muy infiel entonces. Era Sí. como de Badaboom, entonces ahí descubriendo infieles y mira, versión hardcore. Esta fue una pistola, pero con bala. No puede ser. No puede ser. Ah, pero nosotros culpables de ir a andar comiendo en esos lugares. No, yo sí les digo algo, sí vayan y apoyen a No, esos por restaurantes, supuesto. por favor. No Oigan, tienen, por no tienen la supuesto, no responsabilidad tienen y la culpa, no tienen vaya, no tienen la culpa de nada. Si hoy está abierto, hoy voy a comer ahí. Yo voy a comer con Yuriria Sierra. Pero estaría bueno cambiar. Ven cómo no me invitan. Se van ellas dos y no me invitan nunca. ¡Nunca! Te invitamos hoy. ¿A dónde van a comer? Si no es ahí, no. Pues lo cambiamos ahí. Ahí. Ya. ¿Quién dispara la cuenta? Yo no, porque no, yo te llevo comando, tú sí llevas. ¿Comando qué? Groovy. ¿O armado? Sí, ya ahí muere, ¿verdad? ¿Eh? Ya se armó la comida. Vamos a hablar del lenguaje, de persuasión, del poder de las palabras. Está Elena Bazán, licenciada en Letras Iberoamericanas por el Claustro de Sor Juana, máster en Lexicografía Hispánica, tienes, bueno, por la Universidad Autónoma de Madrid, que fuiste reconocida. Pamela Yan, consultora en comunicación estratégica, experta en persuasión e ingeniería del lenguaje. Fundaste una certificación de lenguaje persuasivo que se llama Magia Orgánica. Con la presentación de ustedes y con la entrada del programa, con este periodismo de vida, ¿qué no estamos entendiendo de la importancia de las palabras? Ya históricamente hemos visto casos terribles como este que narraba en el periodismo de vida y sin embargo seguimos utilizando el poder de las palabras para acabar con la humanidad. ¿Qué reflexión les deja esto a ustedes, especialistas? Ok, pues mira, Fer, creo que lo primero que hay que tomar en cuenta es entender claramente la diferencia entre la persuasión y la manipulación. A ver, ambas técnicas, más bien ambos términos, apuntan a las mismas técnicas. Es decir, yo puedo utilizar las mismas herramientas de comunicación escrita, comunicación no verbal, manejo de la voz, vestimenta y todo aquello que encierra la comunicación, pero puedo utilizarlo para mis propios objetivos, pasando por encima del otro, manipulándolo, chantajeándolo emocionalmente, presionándolo, infundiendo miedo, haciéndole ver solamente aquello que quiero que vea en lugar de lo que le conviene ver. Toda esta información tergiversada, todas estas mentiras a medias, mentiras piadosas, verdades a medias, esto conforma la manipulación. Cuando nosotros entendemos que también podemos hacer uso de estas herramientas para persuadir, ¿qué es el persuadir? Es el encontrar lo que yo necesito en la vida, porque todos tenemos objetivos, un líder tiene objetivos, quiere lograr algo, conectar con los objetivos de la persona con la que estamos platicando, ya sea en una negociación, en una venta o sí, en un mensaje público, en una comparecencia, y entender que hay un punto de confluencia, una coyuntura entre lo que yo necesito y lo que necesita la gente. Ahí en ese punto medio está la persuasión, es un ganar-ganar. Ahora, ¿qué pasó en el tema específico de Hitler? Hitler, mucha gente diría, es que los manipuló. En realidad no, Fer, eso es lo más peligroso. Hitler los persuadió porque realmente les hizo conectar con algo que en ese momento estaba necesitando. Apunto a 2 cosas principalmente y con esto le paso la palabra a Elena. 1, venían saliendo de una crisis de los años 20,
en donde mucha gente estaba buscando justo esta homogeneidad, justo esta parte de sentir que podían tener un empleo y que podían tener ganancias. Entonces eso les cayó, diríamos vulgarmente, de perlas. Entonces él aludió a esa necesidad que tenía la gente de escuchar, como bien dijiste hace un momento, lo que quería escuchar, lo que necesitaba escuchar para sentirse en calma, en paz y sentir esperanza. Pero hizo otra cosa, además, que la verdad fue muy asertiva en ese tiempo. Fue hacerle pensar a la gente que lo que estaba sucediendo era obra del destino, era lo que tenía que suceder. Era como si él fuera un enviado de Dios para hacer lo que tenía que hacer y porque la gente merecía en ese entonces. ¿Un salvador? Un salvador, un mesías, era un líder mesiánico. Incluso lo presentaban a través de su propaganda como paternalista. Era el padre que venía a proteger, a tomar en sus brazos a la gente para decirle, ¿sabes qué? Yo sé que estás harto de que haya tanta gente y tantos líderes que lo único que hacen es verte la cara. Que en el momento en el que toman el poder, que tienen injerencia, que tienen peso, en ese momento lo usan para sí mismos y no para ti. Pamela Yan, entonces, dirías, persuasión es tocar tu necesidad, tu fibra, tocar, no me llega esta palabra, como... ¿Tu motivación? Identificarme con tu carencia o cómo podrías decir, sí. Conectarme con lo que a ti te hace falta para lo cual yo voy a sacar un provecho. Esa es la diferencia. Si yo voy a conectar con lo que a ti te hace falta para sacar un provecho que es egoísta y que a la larga te va a hacer un daño, es una manipulación. ¿Me explico? A ver, ¿otra vez? La persuasión es un ganar-ganar. Si ambas partes salimos ganando, te lo voy a poner un ejemplo muy aterrizado de ventas. Yo tengo un producto. Te lo presento a ti como si fuera la panacea. Te miento o te digo solamente las bondades del producto, pero escondo las letras chiquitas. Ajá. Y entonces tú pensando que ese producto realmente te puede hacer la diferencia y que lo que vas a hacer es una inversión y no un gasto porque te va a solucionar un problema, lo compras. Pero si a la mera hora ese producto realmente no te sirve porque yo como vendedor, como asesor, realmente no te vendí éticamente lo que en verdad necesitabas, entonces te estoy manipulando. Pero si en verdad estoy conectando con tu necesidad para darte lo que sí utilizas, lo que te va a hacer un bien, lo que te va a ayudar a resolver un problema real, entonces estoy persuadiendo. Es decir, si Hitler, en verdad, toda esta propaganda y todo lo que hizo, lo hubiera hecho en verdad para ayudar al pueblo al que decidió comandar, ¿no? Uh-huh. Entonces hubiera sido una persuasión. Hay líderes muy positivos que hacen movimientos muy fuertes, pero realmente generan un cambio positivo. Pero, a ver, ahorita voy contigo, Elena, para concluir, Pamela, con esta idea y adelantar la pausa comercial. Puedo, en el caso de lo que planteamos de Hitler, puedo decirse, es correcto decir, Hitler persuadió a la gente para después manipularla. A ver, te voy a preguntar una cosa. ¿Tú crees que los resultados de Hitler al final, o sea, él cuando terminó, podemos decir que realmente hizo una diferencia positiva para el pueblo? O sea, ¿le dio al pueblo lo que esperaba? Evidentemente estás hablando del crimen más grande de la humanidad. No, la respuesta es no. Entonces fue una manipulación. Pero llegó por voto unánime. Claro. ¿Cómo convenciste? Ahí está el tema. ¿Cómo convenciste? Tú decías hace un momento que es gente que viene del hartazgo, de la necesidad, etcétera. Los persuadió. O sea, la propaganda de Goebbels llega a las necesidades, lo decías hace un momento, de esta gente. Es que mira, lo que define realmente si fue persuasión o manipulación no está en la técnica, porque la técnica puede utilizarse en ambos casos, sino más bien en los resultados. Si los resultados realmente sí eran lo que esperabas, para lo cual tú votaste por esa persona, pusiste ahora sí que tu vida en manos de, y esa persona realmente te llevó a buen puerto, entonces estamos hablando de persuasión. Pero si utilizó todo este enamoramiento para mentirte. Ya, ahora sí. ¿Sí? Entonces es una manipulación. Ahora sí. Ya nos quedó a todos. Vamos a una pausa. Regresamos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? QTF en Imagen Radio. Poniendo a México en la misma sintonía. En la misma sintonía. En la misma sintonía.
Elena Bazán, el poder de las palabras. Es, si haces un recuento simplemente en el día o la semana, el reciente tiempo en nuestras vidas, ¿qué hemos dicho? ¿Cómo lo hemos dicho? ¿Qué hemos querido decir? ¿Lastimamos, no lastimamos? ¿Qué hicimos, no? ¿Qué reflexión te deja a ti este asunto de las palabras? Ok, mira, yo lo voy a traer más al cotidiano, como tú bien dices. En un día, ¿qué tanto comunicamos? Lo primero es, la fuerza de las palabras radica en que nos representan. En pocas palabras, eres lo que escribes o eres lo que dices. Es muy importante tener en cuenta que cada comunicado que hacemos, ya sea un tweet, un correo electrónico o una conversación frente a frente, lo dicen todo de ti. Porque en ese momento en el que comunicas algo, te estás presentando. Eso es lo primero. Lo segundo es que hoy en día, y tú lo sabes bien, nuestra vida laboral, social, familiar, personal, está por escrito. Prácticamente todo lo hacemos por escrito. ¿Por qué? Porque estamos en un día a día completamente digital. Y ahí tendríamos que tomar en cuenta de que depende de nosotros cómo queremos que nos perciban. Y hablando de persuasión, que yo creo que Pamela lo ha explicado muy bien, si nosotros queremos comunicar una idea y que nos perciban de una manera específica, porque eso es persuadir, entonces necesitamos tener conciencia de que depende únicamente de nosotros, de cómo lo decimos. Yo me especializo en lenguaje escrito, Ajá. Entonces lo voy a llevar un poquito más al ámbito de la escritura. ¿Cómo estamos escribiendo ahora, Elena? En general. ¿Y qué queremos decir, no? La verdad. Porque ahora muchos símbolos sustituyen una idea, sustituyen una emoción, sustituyen un mensaje. Mira, yo soy muy abierta con el lenguaje, con la escritura, porque creo que es un reflejo de nosotros. Y se vale todo. Por escrito se vale todo, pero dependiendo del contexto, del momento, del registro y de la plataforma. Entonces, yo estoy completamente a favor de que si tú y yo somos amigas y nos mandamos un mensaje de texto y te pongo una carita feliz con corazones, es completamente adecuado. Pero no le escribo así a mi jefa ni a mis compañeros de trabajo, porque no es el mensaje que yo quiero dar y no es la manera en la que yo quiero que me perciban. Entonces, ¿cómo escribimos hoy en día? Uno, muy rápido. Escribimos sin pensar lo que estamos diciendo, lo que estamos comunicando. Eso es un gran error. Todo o sea, mensaje, no estamos conscientes del poder de las palabras. Efectivamente. O sea, escribimos por contestar. Yo sé que la vida va muy rápido y hay muchos correos que contestar y muchos mensajes y muchas citas a las cuales llegar, pero no le dedicamos ni un segundo a releer lo que acabamos de escribir. Y te aseguro que si lo hiciéramos, otra sería la historia. No lo mandarías. No lo mandarías o te evitarías muchísimos problemas. O sea, yo invito a que reflexionen los radioescuchas cuántos problemas se pudieron haber evitado por ese mensaje de texto que no iba para la persona con quien se estaban comunicando. Elena, es que ¿sabes qué? Esos textos no tienen tono. El poder de las palabras, no solo escrito tendrá un poder, me imagino, pero también en la oralidad. La oralidad de una palabra, el cómo lo dices, eso importa muchísimo. Claro, de hecho, hay diferentes recursos. Cuando comunicamos un mensaje frente a frente, en la oralidad, tenemos los gestos, ¿no? Tenemos la mirada. Yo te estoy viendo y tú sabes que me interesa que me prestes atención. Y podría tocarte el brazo y tú sentirías empatía porque te estoy haciendo una especie de cariño, ¿no? Eso no existe en la comunicación escrita, pero hay otros recursos que funcionan tan bien como un ver a los ojos. ¿Qué sucede? Que no los tenemos a la mano. Porque sí, tuvimos clases en la secundaria, ¿no? Nos enseñaron algún día qué significaba cohesión y legibilidad, pero ya no está a la mano ese conocimiento. Mira, trataré de buscar mientras te escucho un mensaje en un WhatsApp. Tú lo puedes leer de diferentes maneras. Por supuesto. Pero hay una cosa que yo le digo a todas las personas que me preguntan o que se quejan de que tienen problemas con su comunicación escrita. No se vale decir, es que no me entiende. No, porque todo depende de cómo lo comunicaste tú. La culpa de que se entienda o no se entienda correctamente lo que querías decir es solamente de quien escribe.
Y eso tiene que ver con recursos muy importantes. Pues sí. Uno, intención comunicativa. Y esto está muy relacionado con la persuasión. ¿Cuál es el mensaje que quiero dar? ¿Qué es lo que quiero proyectar? Eso es lo más importante, porque es lo que te digo, no le dedicamos un segundo a reflexionar cuál es la intención del correo electrónico que voy a enviar. La intención no es escribir unas líneas, va más allá, es generar empatía, conseguir una cita de trabajo, pedir una disculpa. O sea, la intención es muy importante y no estamos reflexionando sobre ello. Yo creo que ese es el principio para que el mensaje llegue correctamente y que no digamos, es que no me entendió. Entonces no se vale, porque el redactor sí que tiene responsabilidades. Hombre. Ahora, me quedé pensando la cantidad de problemas, lo que tú decías que hay, por ejemplo, entre parejas, entre amigas, entre familia. Esos chats familiares son verdaderamente un caos. Sí, son complejos, pero ahí estamos, ¿no? A que todos tenemos uno. O el de las mamás, o los novios discuten a través de la escritura en un chat. ¿Eso está bien? Está bien si eres capaz de dominar la manera en la que te comunicas. Yo tengo 4 conceptos que considero que son la clave de una escritura competitiva, para que no te pase esto, ¿ok? Ajá. El primero es adecuación. Hay que preguntarnos, ¿mi mensaje es o no es adecuado? ¿Estoy diciendo o no estoy diciendo lo que quiero decir? Lo segundo es corrección. ¿Es correcto o incorrecto? No tanto en el sentido de ortografía o gramatical, que es mucho más normativo, sino la manera en la que lo estoy planteando. ¿Lo planteo correctamente o incorrectamente? Por ejemplo, el registro. Si yo escribo un mensaje muy, muy serio o casi académico para invitar a mis amigos a una fiesta, pues dudo que les entusiasme ir a mi fiesta. ¿Me explico? O sea, el registro es muy importante. No puede ser formal en un correo o en un mensaje que tendría que ser informal. Como no puede ser informal o coloquial en un correo electrónico importantísimo para tu jefe. Eso es lo segundo, corrección. Hay que saber cuándo es correcto o es incorrecto un mensaje. Lo tercero es el dominio del entorno comunicativo. ¿Ok? Necesitamos saber con quién nos comunicamos, en qué plataforma nos estamos comunicando, si tenemos mucho o poco espacio para escribir nuestro mensaje. Entonces, dominio del entorno comunicativo. Y por último es la revisión, porque yo creo que deberíamos ser autosuficientes en nuestra propia redacción. Hay muchísimos recursos para poder revisar si la palabra está bien o mal, si va o no va con tilde. O sea, hay muchas formas de revisar y de autocorregir nuestros textos. Sí, ese es otro tema, la ortografía. ¡Qué barbaridad! Sí. Empecemos por lo más obvio, ¿no? Que es lo que se nota, ¿no? Cuando tú ves dedazos, cuando ves acentos de más o de menos, palabras, conjugaciones, y de ahí vamos complicando las cosas, ¿no? O sea, sintaxis, subordinadas, etcétera. Hacerlo bien o mal, más bien, me disculpo, hacerlo correcta o incorrectamente, que ese es el término, de eso depende que consigas o no tu trabajo, o que te den o no la cita. O que pares un pleito. También. Entonces, la fuerza de las palabras es que está en todo. Es que fíjate que me acordé, antier vi a un adolescente con la otra persona, pero 2 horas. 2 horas. Decía yo, paren. ¿Lo están resolviendo? No, pues no lo van a resolver así. No. Paren. O a que empiezas el pleito. Porque a la muy atinada lista que acabas de decir, Elena, me atrevería a agregar otro punto, que sería cuestionarte siempre que vas a comunicar algo, ya sea por escrito o de forma hablada, ¿cómo quiero hacer sentir a la otra persona con esto que le voy a decir? Porque fíjate, si tú decides que con tu mensaje quieres que la otra persona se sienta esperanzada, entonces utilizas recursos muy diferentes tanto de puntuación como también de comunicación no verbal. Desde la entonación de la voz, cómo mueves tu cuerpo, claro, hasta cómo te vistes y te presentas para decirle ese mensaje, si lo tocas o no lo tocas, la proxemia, es decir, el espacio que dejas alrededor. Si quieres que con ese mismo mensaje la persona se sienta advertida,
cambias tu tono de voz, cambias los signos de admiración, cambias las mayúsculas, cambias qué tan tajante vas a ser en tu escritura. Entonces, creo que también es muy importante que no perdamos de vista que cuando nos comunicamos, como bien dijiste, no somos solo responsables de lo que decimos, sino de lo que está entendiendo el otro. Por supuesto. Y hasta elegir los términos adecuados, Fer, porque fíjate. Ay, qué cosa eso de lo que está entendiendo el otro, ¿eh? ¿Qué También tal, es tu responsabilidad, claro. Claro, imagínate que yo te estoy vendiendo, yo me dedico a vender inmuebles, ¿no? Y entonces de repente te recibo y te digo, Fer, yo te voy a vender una casa. ¿Qué te viene a la mente? A ver, Fer, Elena, ¿qué les viene a la mente con la palabra casa? Una imagen, venga, describan. Ay, una casa grande, con cuartos, jardín. Cochera, por lo menos. Cochera, Claro. flores, con un árbol adentro. Exacto. No sé, un gusto. Perfecto. Un hogar. Ahí te va. Ahora fíjate muy bien. Si yo te digo, Fer, te voy a vender un hogar. Híjole, no, pues ahí ya me... Claro, cambia, estás viene mi persuadiendo y familia, sensibilizando. Pienso en mis hijos, en los perros. ¿Hay en- aromas? Sí, huele delicioso, a comida calientita, hecha en casa, ¿Hay fresca. sensaciones? Sí, claro. Apareció gente, ¿verdad? Decías hasta el Apareció perro. gente, no la hasta el chimenea. perro, la chimenea, Y según- calidez. Y fíjate qué curioso, porque según la Real Academia de la Lengua Española, casa y hogar son sinónimos. Entonces habría que cuestionarnos, ¿realmente dicen, comunican lo mismo? Cada palabra te va a hacer pensar, porque bueno, o desde luego te genera un pensamiento distinto, ver una imagen distinta y tener sensaciones y emociones diferentes. Entonces, métete a un diccionario de sinónimos y elige la palabra que más se acerque a lo que quieres hacer al otro sentir con tu mensaje. Vamos a tener que despedir el tema. Pamela Yan, tus datos, si escribiste algo, el tema de la certificación del lenguaje persuasivo, dónde, a qué hora, cómo. Elena, por favor, también tus datos, porque tenemos que pasar a un siguiente tema. Por Muchas favor. gracias, Fer. Me encuentran en redes sociales como Pamela Yan, MX, Yan es J-E-A-N, Pamela Yan MX, mi página pamelayan.mx. Ahí encuentran la certificación y todos los cursos que ofrecemos en la academia y las asesorías del despacho. Y tengo un libro que me encantaría que compraran ya, lo pueden pedir en Amazon, en cualquier tienda, en las tiendas grandes de libros aquí en México. Y también lo pueden descargar en audiolibro y en libro electrónico. Se llama La magia de la persuasión, entendiendo persuasión como ya lo explicamos, ¿no? Como generar un ganar-ganar. La magia de la persuasión. Y pues muchas gracias por el espacio y por esta invitación. A ti, Pamela Yan. Elena. Bueno, pues yo les presumo que somos compañeras de casa editorial. Yo también tengo un libro publicado con Aguilar, se llama Manual de Escritura Competitiva. De hecho, hace unas semanas hablamos Sí. de esto aquí en el programa, así que gracias por invitarme de nuevo. Que ya lo tengo, lo compré sin conocer a Elena. En cuanto lo vi dije, esto es necesarísimo. Es que esto ha sido de los momentos más bonitos del día, definitivamente, estar aquí, y gracias. Y me encuentran en redes sociales también como Elena Bazán, o eso es en Twitter y en Instagram, Elena Bazán _ Gracias, Elena. Gracias. Hacemos una pausa, regresamos. Aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Ay, Emilio Valles Vidrio llegó el jueves, lo espero con ansias porque llegas a contarnos una historia. Esa historia que vas jalando el hilo, ahora sí que como los hilos de Polán, pero en historias que nos pones de cabeza. Porque nos cuestionas quién tuvo la culpa, quién no, quién es la víctima, quién es el victimario, quién es el malo, quién es el bueno. Es como el juego de Who. The Who. O Who is Who, algo así se llama. Así pienso que los jueves jugamos contigo. Jugamos con esto. ¿Y quién resulta responsable en esta historia, que ha sido una historia muy dramática? La comenzamos el jueves pasado, no tuvimos oportunidad Sí, de de terminarla. acabarla. Pero es la historia del bebé Constantín, 4 meses. Estamos ubicados en el año 2018, de invierno, en febrero del 2018, cuando este niño es separado de sus padres, que llegan de Rumania. Va a hacer el resumen muy rápido, y resulta que llegan a México, a través de ellos eran pepenadores en Rumania, las condiciones los hacen viajar con el sueño americano, intentan llegar por México, los trasladan a la frontera en un camión, el niño a Constantín le da calentura, tiene 4 meses, se bajan del camión, el papá se sube, Basil, se sube al camión y se arranca, y la mamá, Florentina, se queda
en la frontera con México. Él llega a Estados Unidos con el niño, trata de pedir asilo, lo arrestan, lo meten a un centro de detención, a Constantine se lo quitan, se lo llevan a un orfanato en donde que van a hacer la colocación del pequeño que tiene 4 meses, y ahí aparece una figura muy importante en la vida de Constantine, que es precisamente esta trabajadora social que se llama Alma Acevedo, que empieza a buscar datos para enterarse que es un niño rumano de 4 meses, el niño más pequeño que le había llegado ante la política de Donald Trump de la separación de los papás y los niños que son ilegales o inmigrantes. Y entonces, bueno, pues el papá termina en este centro de detención, lo golpean, la pasa muy mal, le dicen que le perdonan todo siempre y cuando se regrese a Rumania. Él dice que sí, pero que le den a su hijo. Claro. Le dicen que sí, lo sacan de ahí del centro de detención en Texas, se lo llevan, lo suben al avión y lo mandan a Rumania y le dicen bye. Sin hijo. Sin hijo. Y Constantine se queda en Michigan. Y entonces ahí viene... para eso también la mamá que se queda detenida. Él no puede hacer nada. Él no puede hacer nada porque ya no tiene oportunidad. Y la mamá que se queda aquí en México y que le dicen no puedes ir a Estados Unidos porque tienes orden de detención y no puedes regresar a Rumania porque tienes una orden de aprehensión. ¿Por qué? Por haber salido del país de manera ilegal. Entonces finalmente los abuelos logran arreglar todo este disparate allá en Rumania y finalmente la pareja se reúne otra vez en Rumania con sus 4 hijos, pero sin el bebé. Y entonces ahí nos quedamos en esta historia en donde prácticamente la mamá queda pues, hospitalizada por hipertensión, estrés, esquizofrenia, todo lo que le da porque pierde al bebé y porque el bebé se queda en Estados Unidos, pero que hay una familia de acogida que lo tiene, que se queda con el bebé y entonces empieza el tono de ¿y ahora qué va a pasar con este Constantine? Alma Acevedo, que es esta trabajadora social, que es la primera persona que recibe al bebé después de que estos 4 custodios se lo llevan y se lo entregan, empieza a rastrear a la mamá y logra encontrar el teléfono de Florentina y le marca y hace una videollamada en donde le explica que ella tiene al bebé y que hay una familia de acogida que lo tiene momentáneamente mientras se determina la situación jurídica del bebé, o la situación legal o ilegal. La mamá, pues prácticamente, Florentina está vuelta loca, llora, le repite su nombre 50,000 veces tratando de que la identifique. El problema es que Alma Acevedo no hablaba rumano, entonces a través un traductor del Google logra más o menos escribir un mensaje en inglés y luego lo traduce al rumano para decirle que tienen a su hijo y que está en buenas condiciones y que, bueno, se lo van a tratar de devolver. Finalmente, después de 4 o 5 meses de detención en esta familia, van a presentar a juicio a Constantine. Cuando lo presentan a juicio, Constantine todavía lleva pañal. Todavía va en pañales, evidentemente. Es un bebé. Y ahí se hace la determinación de qué va a pasar con este pequeño. El abogado del bebé de 4 meses prácticamente le dice al juez que lo conveniente es que se lo lleve, que ya se lo regresen a sus papás y que el gobierno se haga responsable de pagarle el viaje para que sus papás lo puedan recuperar. Sin embargo, la fiscalía lo que dice es, él es un ilegal y bajo sus propios medios se tiene que ir. ¿Cómo le haga? No lo sabemos, pero hablen y contacten a los papás y que los papás paguen el viaje para que finalmente, si quieren recuperar al bebé, hagan el trámite legal para que en este momento se les pueda devolver. Finalmente, el jurado determina que no, el juez también racionalmente también determina que eso no tiene que suceder y le dan una orden al gobierno federal para que prácticamente deporte o regrese y suba un avión a Constantine y lo devuelva. Pero aquí viene el tema de los que te decía que todas estas historias se entrelazan. Primero los Mutu, Basil y Florentina, que sufren toda esta situación de acoso en su país y por eso deciden irse a Estados Unidos. La vida de Constantine, que prácticamente se acostumbra a vivir en un entorno mucho más agradable.
Acuérdense que los papás eran pepenadores y no tenían a veces para comer y tenían otros cuatro hermanos. Y la familia de acogida que prácticamente dice, estamos enamorados de Konstantin. Es una familia en Michigan que se dedica a darle refugio a niños etíopes para ayudarlos a sobrevivir, porque finalmente también los padres desaparecen o se mueren o no los encuentran o los detienen, y entonces son estas que se les llama familias de acogida. La familia prácticamente está enamorada del bebé y entonces entra en un conflicto de no lo quiero devolver, no lo puedo devolver. Imagínate, no, es terrible esta historia, terrible. Horrible, porque finalmente pues el gobierno les ordena que lo tienen que devolver. O sea, el malo del cuento es el gobierno. El gobierno separa al papá. Sí, porque es el gobierno de Donald Trump, ¿eh? Hay que acordar por que es eso, el el Trump. gobierno es el malo del cuento. Finalmente, ¿O no? sí, yo creo que sí. Finalmente decide que Konstantin tiene que regresar a Rumania. Cuando lo suben al avión, lo suben con la mamá sustituta, llamémosla así, la mamá de acogida. Y la mamá de acogida llega directamente a Rumania en el aeropuerto para entregarles a Konstantin. O sea, nada más, por favor, imagínense esta escena, porque cuando yo la vi se me hizo el nudo en la garganta y dices, es horrible. Primero, la mamá solamente se entera de Konstantin a través de Alma Acevedo y de la mamá acogida, mandándole videos de, es que ya gatea, es que ya le salió el primer diente, es que, bla, bla, o sea, y la mamá solamente se entera del desarrollo de su hijo a través de esos videos. Entonces la mamá está vuelta loca. Y en segundo lugar, cuando llegan al aeropuerto y le van a entregar a Konstantin no se quiere desprender de los brazos de la mamá de acogida. Y cuando se lo entregan, el bebé empieza a llorar desesperadamente. Entra en un shock en el cual dice, ¿qué caramba se está pasando? Y la mamá de acogida tiene que abordar el avión de regreso y obviamente los papás biológicos auténticos se lo tienen que llevar. El bebé entra en un estado tremendo porque siente esta sensación de abandono, no come, empieza a enflacar, no habla, en fin, no empieza en un y estado ahora la mamá biológica tremendo. le empieza a escribir a la adoptiva. Diciéndole, ¿qué debo hacer? Entonces le dice, ¿cómo lo duermo? ¿Cómo lo alimento? O sea, ¿qué hago con todo esto? ¿Qué hago con la cobijita? ¿Cómo lo envuelvo? En fin, porque le manda su cobijita, le regalan $200 a los papás para que puedan darle la alimentación, en fin, una situación sumamente complicada, pero finalmente pues los papás se lo tienen que llevar. Cerrando la historia, Konstantin tiene casi 2 años, todavía no habla, todavía le cuesta trabajo, ¿En serio, sí, Emilio? todavía le cuesta trabajo caminar, todavía no camina bien, tiene que apoyarse, tiene que sostenerse con el apoyo de la mamá o del papá para poder caminar. Los Mutu están todavía ahora en condiciones muy precarias, viven en un lugar con 11 familias, se vayan a cubetazos, no tienen agua, siguen siendo pepenadores, no tienen las condiciones adecuadas para vivir. La mamá Florentina entró en un estado de culpabilidad porque lo que dice es, le quité a mi hijo la oportunidad de tener una mejor vida. Porque en Michigan tenía una buena casa, una buena cuna, una buena cama, una buena estancia. Y la mamá dice, es mi hijo, lo tenía que recuperar, pero al final de cuentas mi hijo no está bien. No se está adecuando a las condiciones de pobreza y precariedad con las que vivimos nosotros. Se espanta, llora, está en un ¿Qué estado haces? ¿Lo regresas? complicadísimo. Porque ese es un acto de amor, ¿eh? Ese es un acto de amor. O sea, ceder a tu hijo en adopción porque Para que tenga una mejor vida. puedes, para que tenga una mejor, yo considero que es el acto de amor más grande. Así es. Pero la situación es que ahora los Mutu pues siguen viviendo en esta condición, viven en unas condiciones muy, muy, muy conflictivas. La trabajadora social Alma Acevedo no pudo superar el caso y decide renunciar de ser trabajadora social
porque prácticamente le deja marcada la vida de Constantin. Y dice, yo no puedo vivir con este remordimiento de tener que separar a los hijos de los inmigrantes y tener que ubicarlos en otro lado, porque el gobierno aplasta a los inmigrantes, les quita el privilegio de estar con sus familias, y entonces prácticamente no lo hace. La familia adoptiva o la familia de acogida, que prácticamente se dedicaba a eso, a tratar de trabajar con estos niños que podía adoptar, determina ya no adoptar, o sea, dice, no, dame chance, ya no voy a ayudar ahorita. No puedo. Después de que me quitaran a Constantin, tengo que digerirlo. Entonces ha pasado varios meses en lo que dice la familia, no, espérame, ahorita no puedo. ¿Tú qué harías, Emilio? ¿Ustedes qué harían? Está muy difícil. Lo más chistoso de todo esto es que los Mutu dicen, no, pero vamos a regresar a Estados Unidos a vivir otra vez, porque ahí la vida se vive bien. ¿Cómo le van a hacer? No lo sé, pero esa es su intención. Aunque también han dicho que van a demandar al gobierno de Estados Unidos. Están, ¿cómo se dice? Boletinados por el gobierno de Estados Unidos. Y dicen que lo van a demandar, ¿no? Que van a entablar la demanda al gobierno de Estados Unidos. Ellos son muy pobres. Muy pobres. ¿Cómo ves? Es una historia que dices tú, qué barbaridad. No. Yo no sé, porque cuando ves la cara de tu hijo o tu hija, dices tú, realmente lo daría la idea así, vete. Para que tengas una mejor vida. No lo sé. Pero se me hace un nudo en la garganta de pensarlo. No lo sé. Porque al final de cuentas también... Es que es un gran acto de amor. Sí. Pero... ¿Ustedes qué piensan? No, a mí me cuesta mucho trabajo. Porque además el niñito le está pasando muy mal. Sí, claro. Muy va a crecer con traumas, con anemia. Bueno, con sí, por todo donde lo que viven. Tiene, sí, todo lo que tiene, por Sí, anemia, con hambre, con todo, ¿no? Digo, viven hacinados. Así viven los hermanos. Así viven. Que además el hermano que se fue a Estados Unidos y que regresó y que les dijo, no, es que la vida es maravillosa en Estados Unidos, terminó por regresar y decirles, no es cierto, vivíamos en las mismas condiciones que aquí en Rumania, allá en un barrio en donde está por lo legal. Pero el hermano, en este caso Vasily, le dice, no es cierto. No sé qué harían ustedes. A mí me parece durísimo lo que un gobierno sin miramientos puede hacerle a una familia, a estas dos familias. Les destruyó la vida. Y a otras personas, como Alma. Como Alma. O sea, queda Alma claro. dijo, yo no puedo. Es un caso que sabemos. Imagínense los que no. Uf. Increíble historia, Emilio. Yo digo, el culpable, el gobierno de Estados Unidos. Muy bien, Donald Trump. Pues sí. Totalmente de acuerdo. Porque fue justo esa política que instituye la que provocó que separaran a este niño. ¿Ese ruido? Pues les digo que hoy vengo con una joyería, como de cencerro. Se me cayó el arete. Pausa, volvemos. Nuestra mexicana rifada el día de hoy, España. Qué gusto saludarte, bienvenida. Qué gusto, muchas gracias, Fernanda, a ti por el espacio, por estar aquí, por las personas que nos están escuchando. Este libro, Bitácora de Supervivencia para viajar como un mochilero. O sea, la guía perfecta para andar vagabundeando por todo el mundo. Exacto, no solamente está hecha para vagabundos mochileros, también es para turistas, es una guía. ¿Tú de dónde eres, España? De Mexicali. Sí, este acento está raro, ¿no? No, pues ya se me suena cachanilla, pues como de que no. Qué bonito, sí, ¿eh? Allá. Y luego que saliste de Mexicali, ¿cómo te la has rifado por México, con México? Cuéntanos. Pues yo me salí de Mexicali hace 6 años, me fui de intercambio estudiantil a España y de España me vine para acá. También apliqué intercambio aquí en la UNAM. En la Ciudad de México. En la Ciudad de México, en la Escuela de Artes, en la que está en Xochimilco. Y pues me encantó, ¿no? Me encantó la ciudad. Yo soy de ciudades grandes. Aparte, pues sí, nada que ver, ¿no? Si quieres trabajar en el medio. Yo trabajaba, estuve en radio también, en el Radiorama en Mexicali. ¡Ah, qué bueno! Entonces, pues ¿tenías nada. tu programa de radio allá? Sí, se llamaba La Vida en Venus. Éramos 3 chicas. Estaba muy lindo el programa, pero pues yo me vine para acá. Vine a trabajar acá. Estudiaste medios audiovisuales y eres una TED speaker, ¿no? Exacto. ¡Órale! Estaba muy nerviosa cuando la di, pero
pero pues la di, ¿no? ¿Y te salió bien? Ah, claro, pues sí. O sea, sí te la has rifado por México. He tratado. Hay que echarle ganas, ¿no? A rifarnos en nuestro país primero. Oye, Hispania, ¿y cuando sientes que no puedes, que fracasaste, que no se te abrió la puerta, que... Pues tocas 3 más, ¿no? Exacto. No, hombre, pues sí, es la historia de mi vida, la ¿tocas verdad. 3 más? Pues es que sí, cuando algo no te sale, tienes que tocar más. Es lo mismo, el libro me tardé 5 años en hacerlo, porque, perdón, quería hacer una guía completa de viajes, que no nomás tú, o sea, habla de mí porque te cuento vivencias mías, pero realmente te pongo desde aplicaciones que necesitas, problemas que te pueden pasar con las aduanas, en dónde sí nos piden visa a los mexicanos o no, dónde puedes tomar agua, dónde no. O sea, todo eso como que quería abarcarlo y hacerlo muy completo, entonces me tardé mucho. Es lo que tú dices, ¿no? Toqué puertas en editoriales, no todas me abrieron. Tuve la suerte de que Penguin Random House viera que mi libro era alguna buena idea. Y pues ya estoy aquí muy feliz de traértelo. Bueno, y en este viajar mochilero por el mundo, ¿cómo ve el mundo a México? Increíble, ¿eh? O sea, como que yo siento que, y de hecho tengo un capítulo que habla exactamente de eso, porque el mexicano somos inseguros, malamente, ¿no? Y pensamos que todo el mundo nos va a ver feo, o que que The Wall, o que nadie nos va a querer o algo. No, hombre, es el delirio el latino es súper poderoso, de verdad. Llegas a Japón y, sugoi, mekishko, y se emociona. ¿En Japón? En todos lados. En ningún lado me entra todo mal. Solo una vez me pasó que un alemán me dijera así como, ¿de dónde eres? De México. No es cierto, porque las mexicanas no son tan guapas. Y yo le dije, ¿dónde eres? De Alemania. Ah, con razón. O sea, como diciendo de racista, ¿no? Como cachetada de guante blanco, ¿no? Porque es como de... Pero de ahí... ¿Qué tal la respuesta? Todo el mundo teníamos que ser norteñas para el tema. Claro, pues eso se nos las da norteñas no nos dejamos. Las norteñas no nos dejamos, alégale. Sí, no. Pero de ahí, increíble, ¿eh? En todos lados tengo pegue, en todos lados me llevo bien, hago amigos. En todos lados te ayuda, te prestan su casa para que acampes ahí, te dan comida. En todo el mundo, la verdad, O sea, me está ¿sí todo increíble. conoces el mundo? Pues no el mundo, ¿verdad? Solo conozco 35 países. Me faltan muchos, pero los que conozco, la verdad es que sí los conozco muy bien. O sea, en Japón sí me fui 47 días a pedir raite. Y me fui de Tokio a Hiroshima en puro raite, siendo que ya nadie para y pues nos pararon, ¿no? O sea, sí me la he tratado de rifar y conociendo los países que conozco, conocerlos muy bien. ¿Cómo se pide raite en Japón? Pues nomás te paras afuera de No, la autopista pero y ya- sacas el dedito. O con un letrero. Pero... Con un letrero, no es con el dedo no lo entienden. ¿O sí? O sea, si tienes que traer un letrero. Pues Con un un letrero, por eso te digo cómo se pide raite. Allá paras el dedo y van a decir, pues, quién sabe qué será. Y se emocionan mucho, ¿eh? O sea, paraban a alguien y le marcaban a alguien por teléfono de, ¡ay, paré a alguien! Así como de, soy muy aventurero, no lo puedo creer. Se emocionan muchísimo. O sea, nunca me había pasado que nadie se emocionara tanto en un raite como los O sea, de japoneses. Asia, ¿qué te falta? Uy, de Asia me faltan todavía muchos. Me falta Camboya, falta Singapur, me falta América Latina. América Latina, me falta Brasil. Bueno, pues sí, América, me falta pues Brasil. Brasil, ¿cómo tienes que ir? Me falta Alaska. Bueno, sí, pues sí, no es Sí, latino. pues, ajá. Para América. Sí. Y me falta también Cuba. Yo creo que Tienes este que ir año me voy a Cuba, España. ¿Cómo no has ido a Cuba? Todo el mundo me dice que está increíble Cuba y que puedes ir en ferry desde Mérida, ¿no? Pues sí, vete en ferry. Pues el tema Está es andar de increíble. mochilera. El tema es viajar barato, no quedarte con Ay, las ganas. Hispania, ¿cuándo vuelves al programa? Bueno, tu libro está a la venta en Sanborns, Gandhi, Liverpool, El Péndulo, Palacio Amazon, de Hierro, exacto. Amazon, Péndulo, todos, andas en toda la librería. Exacto. Ya si no lo encuentras, que sería muy raro, pues puedes comprarlo en Amazon o en compras internacionales por buscalibre.com. ¿Y qué buscamos? Bitácora de supervivencia para viajar como un mochilero. Exacto. Pero aquí el tema es que aunque no vayan de mochileros, Exacto. aquí vienen todos los datos de que tú necesitas como mexicano en el mundo. No, y se agradecen, la verdad. Gente que es turista ha abierto el libro y me ha dicho, no, hombre, o sea, es un favorzote. Yo ni siquiera sabía que existía, no sé, Booking, ¿no? Aplicaciones que luego son bien fáciles o bien conocidas y luego la gente no conoce. O aplicaciones donde puedes conseguir taxis más baratos. Órale, ya estás. Hispania, ¿tú con qué te quedas del programa el día de hoy? ¿Contigo? ¿Cómo? Pues ¿con qué te llevas? ¿Qué recuerdo te llevas de haber estado aquí? Pues tu bella voz, Ay, qué adoro. la bella compañía de las personas que están aquí y me quedo con ganas de volver. Así ¡Vuelve! Que, tú dime. Órale, pues ya pónganse de acuerdo. Claro que sí. ¿Tú con qué te quedas? Yo me quedo con Constantine. Qué historia. Tú, Carlos Armando, ustedes Igual, con esa qué se historia quedan? me Sí, impresionó no, qué mucho. historia.
Yo lo que hace un gobierno en la vida de los seres humanos, qué horror, caray. Qué miedo. Qué miedo. Hasta mañana en punto de la hora, no te pierdas. Mañana viene Trueba, ¿eh? Y viene Rafael Polán, Los Hilos de Polán. Va a estar buenísimo. Muy buena tarde. Fernanda Comunicaciones produce QTF. ¿Qué tal, Fernanda? Para Imagen Radio.